Hola amigos, cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos a este tutorial del profe John Polo, en donde vamos a aprender cómo calcular las medidas de tendencia central cuando los datos son agrupados. Esas medidas son la media o promedio, la moda y la mediana para datos agrupados. Antes de entrar en materia, entrar de lleno a lo que vamos a hacer el día de hoy, quiero hacerles un pequeño y rápido repaso para que recordemos qué son esas medidas y cómo se calculan. La media aritmética, o llamada también promedio, se calcula sumando todos los datos cuantitativos y luego dividiendo este resultado entre el total de datos. Ojo, aquí digo datos cuantitativos, no cualitativos. La media o promedio solamente se puede calcular en datos que son numéricos, o sea, de carácter cuantitativo. ¿Qué debo hacer para calcular una media o un promedio? Tengo que sumar los datos y luego esa suma dividirla entre el total de los datos. Veamos aquí un pequeño y rápido ejemplo. Dice así: si quieres saber el promedio de llamadas que recibe una estación de policía durante una semana. Entonces aquí miramos el número de llamadas que la estación de policía tuvo entre lunes a domingo y queremos hallar el promedio de llamadas o la media. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar simplemente el número de llamadas que se hace a diario. Las del lunes, las del martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y luego eso dividirlo lógicamente entre los 7 días, ¿sí?, de la semana. Entonces se suman estos valores y se divide entre el total de días, que es 7. Si hacemos esa suma y hacemos la división, obtenemos 22,6. Esto quiere decir o se interpreta que en la semana la estación de policía recibió en promedio 22,6 llamadas. Ahora veamos lo que es la moda. Como lo indica el nombre, la moda es lo que más se repite, lo que más se ve. Entonces, la moda en estadística es el dato que más se repite, ¿sí? Es el dato que tenga mayor frecuencia. Entonces, si vamos a averiguar el precio de medio kilo de manzanas en varios supermercados y averiguamos que los resultados son 2.200, 2.300, 1.900, en fin, estos valores que vemos aquí. Si miramos la moda, el dato que más se repite es de 2.300, ¿sí? Por esa razón decimos que la moda, el del precio de manzanas, es 2.300 porque es el que más se repite o el que tiene la más alta frecuencia, ¿sí? La mediana es otra de las medidas de tendencia central y se refiere al valor que está en la mitad de todos los datos numéricos, cuando estos han sido previamente ordenados. ¿Qué quiere decir esto? Que para hallar la mediana, primero tengo que ordenar los datos de menor a mayor y luego el que me quede en la mitad será la mediana. Veamos aquí este ejemplo, vamos a recordarlo. Dice: tenemos las edades de 9 niños, aquí están las edades, 5, 4, 6, 8, 9, 3, 7, 6, 10, y me preguntan cuál es la mediana de estas edades. ¿Qué tengo que hacer primero? Ordenarlos de menor a mayor. Aquí los ordené, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Voy a separar 4 aquí, separo 4 acá, y el valor que me quede en la mitad, que es este, será la mediana de este conjunto de datos. Bien, ahora, cuando los datos son agrupados, ya datos agrupados en intervalos, que son una gran cantidad de datos y tenemos que ordenarlos en intervalos, ya la manera de calcular la mediana, la moda y la media es diferente. Entonces, vamos a mirar cómo se hace la media para datos agrupados. Entonces, la media o promedio, cuando los datos son agrupados, ¿sí?, ¿qué tenemos que hacer? Primero, encontrar la marca de clase de cada intervalo. Y luego, esa marca de clase de cada intervalo vamos a multiplicarla por su frecuencia respectiva. Y al final, sumo esos valores y los divido entre el total de los datos. Entonces surge la pregunta: ¿y qué es la marca de clase y cómo se halla? Vamos a verlo aquí con un ejemplo. Supongamos que un puesto de control de la policía registra las velocidades de algunos vehículos que transitaban por una autopista. Entonces, los datos se registran en la siguiente tabla, ¿sí? Aquí están las velocidades, la marca de clase y su respectiva frecuencia.
Entonces vemos que en esta columna de esta tabla de frecuencias, aquí tenemos una marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase no es más que el promedio, o mejor, es tomar los extremos de cada intervalo, sumarlos y luego dividirlos entre 2. Yo tomo 110 más 100, los sumo, los divido entre 2 y obtengo 105. En otras palabras, la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. ¿Cómo hallamos ese punto medio? Repito, se suman los extremos de cada intervalo y se dividen entre 2. Esa es la marca de clase. Entonces yo hallo la marca de clase y la multiplico por su respectiva frecuencia. Luego sumo esos datos allí. Veamos cómo se hace. Entonces, en el primer intervalo, sumo los extremos, 100 más 110, me daría 210. Y eso lo divido entre 2 y me daría 105, es la que aparece aquí, ¿sí? Esa es la marca de clase. Esa marca de clase posteriormente voy a multiplicarla por su respectiva frecuencia. Entonces, así lo vamos a hacer respectivamente con cada intervalo, ¿sí? Hallo la marca de clase y luego la divido entre 2 y la multiplico por su respectiva frecuencia. Entonces, la primera marca de clase que me dio fue 105, la multiplico por su frecuencia, la otra fue 115, la multiplico por su respectiva frecuencia y así sucesivamente. Eso luego lo divido entre 85. 85 es la totalidad de los datos, ¿sí? Hago este producto, primero hago las multiplicaciones, hago las sumas y al final divido eso por 85. El valor obtenido allí es 118,5 kilómetros por hora. ¿Eso cómo lo interpretamos? Que la velocidad promedio de esos automóviles en esa autopista fue de 118,5 kilómetros por hora. Esa es la media. Bien, ya quedó explicado cómo hallar la media para datos agrupados. Vemos ahora cómo hallar la moda cuando los datos son agrupados. Entonces, cuando los datos son agrupados, la moda, miramos también, aquí tenemos el mismo ejemplo anterior, ¿sí? Y tenemos que mirar la marca de clase modal, es decir, la más alta frecuencia aquí es 35, ¿sí? La más alta frecuencia, entonces corresponde al intervalo 110-120, ¿sí? O sea que las velocidades que están entre 110 y 120 kilómetros se constituyen en la moda de este conjunto de datos. Esta es la clase modal, ¿sí? Como les decía, esto quiere decir que la mayoría de vehículos registrados en esa observación tienen velocidades entre 110 y 120 kilómetros por hora, ya que son 35 en total. Veamos ahora cómo se halla la mediana. La mediana cuando es un conjunto de datos agrupados. Entonces vamos a ver cómo se hace. Hagamos por aquí. Y bueno, dice así. Cuando vamos a hallar esa mediana para datos agrupados, a la tabla de frecuencias que tenemos que agregarle la tabla de una columna con las frecuencias acumuladas. Recordemos que la frecuencia acumulada, como lo indica su nombre, se empieza con la primera frecuencia, que es esta misma que está aquí. Luego a esta frecuencia le voy a sumar la que sigue, o sea, 12 más 8 me daría 20, está aquí. Luego a esta le sumo la que sigue, me daría 20 más 5, 25, aquí está. Luego a esta le sumo la que sigue, que sería 28. Y luego a esta le sumo la que sigue, que es 30. Por esa razón se llama acumulada, porque va acumulando, va sumando las frecuencias anterior, ¿sí? Con la presente. Entonces, el último datico, el último número que aparece aquí es el total de datos. Entonces, eso aquí lo tenemos en cuenta. El último dato de la columna de las frecuencias acumuladas es el total de los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hallar primero la mitad de los datos. Entonces, n representa esta n minúscula, me representa la totalidad de los datos, que en este caso sería 30. Lo voy a dividir entre 2 para hallar la mitad. Entonces, si lo divido entre 2 me daría 15. Ahora, en esta columna voy a buscar el primer valor que sea mayor a 15. Entonces, 12 no es mayor a 15, pero 20 sí es mayor a 15. Entonces, donde se encuentre el primer valor mayor a 15, en este caso,
ese va a ser mi intervalo donde se encuentra la mediana, ¿sí? Aquí en ese intervalo se encuentra la mediana. Entonces, la mediana vamos a hallarla con esta fórmula. No se asuste, no se preocupe si ve la fórmula un poquito complicada, no. Vamos a definir cada cosa cómo se halla. Entonces, esta X y este gorrito arriba, por así decirlo, significa mediana. Entonces, vamos a hallar, ya tenemos identificado nuestro intervalo en donde se encuentra la mediana, aquí. Entonces, vamos a decir, ¿quién es LI? LI significa límite inferior. Este aquí es mi intervalo, entonces límite inferior es este, límite superior es este. Entonces es el extremo inferior, que es 50. Bien, FI corresponde a la frecuencia de ese intervalo. Entonces esta FI que vemos aquí minúscula corresponde a la frecuencia del intervalo. F sub I menos 1. Mire que hay una F minúscula y hay una F mayúscula. La F minúscula es la frecuencia que aparece aquí, la frecuencia absoluta. Y la F mayúscula corresponde a la frecuencia acumulada. Esta sub I menos 1, este aquí subíndice, quiere decir que corresponde a la frecuencia del intervalo menos 1. O sea, me traslado una atrás, una antes. Entonces, en este intervalo la frecuencia es 20, pero tengo que restarle 1, o sea, un espacio sería 12, ¿sí? O sea que me retrocedo una, sería 12. La A significa amplitud. La amplitud es el tamaño del intervalo. Vemos que entre 50 y 60 hay un espacio de 10. Esa es la amplitud. Entonces, ya conociendo cada valor de esto, lo que hago es reemplazarlo simplemente. Esta LI la reemplazo por 50, esta N medios por 15, esta F sub I menos 1 por 12, esta F sub I por 8 y esta amplitud por 10. Si reemplazamos los valores en esta fórmula, tenemos algo aquí como esto. ¿Cómo lo vamos a resolver? En este orden. Primero hago la resta, luego hago la división y luego multiplico por 10. Hago la resta, divido por 8 en este caso, multiplico por 10 y por último se lo sumo a 50. En ese orden vamos a hacer esa operación. Entonces hagámoslo aquí y nos quedaría algo así. Esta resta me daría 15 menos 12 me daría 3. 3 lo divido entre 8 me daría 0.375. Este valor lo multiplico ahora por 10 y al final se lo sumo a 50. Obtengo 53.75. O sea que esa es la mediana. Esa es la mediana. Esa es la mediana de este conjunto de datos. Bien amigos, ese ha sido nuestro tutorial de hoy. Muchas gracias por tu atención. Espero que hayas entendido. Puedes pausar el video, verlo varias veces. Gracias por tu atención, por suscribirte al canal del profe John Polo. Gracias por seguirnos, por compartirnos, por vernos. Y recuerden, estudien mucho. Suscríbanse y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto amigos.